Quien les habla es el magíster Abdelvidal Sanabria Salinas, quien tiene a cargo el dictado del curso Macroeconomía de Negocios Internacionales. Y en esta oportunidad vamos a tratar sobre la segunda unidad, determinación de la renta con participación de gobierno. Y para no hablar más, nos vamos al tema número 1, el modelo simple de determinación de la renta. Para eso tenemos que hablar de los elementos que entran en el modelo simple keynesiano. ¿Por qué Keynes? Porque fue el primero que hizo la introducción o plasmó el movimiento económico en un modelo que trataba de explicar el comportamiento de la economía. Bien difícil explicarlo, pero él tuvo la curiosidad de diseñar un modelo que permitía ver cómo es que se comportaba la economía desde sus diferentes variables. Para eso, él determinó, lo primero que hizo fue ver el nivel de la renta o ingreso real, que era el principal determinante del gasto agregado, y nos los mostró con relación a los precios que se había. Ya habíamos conversado que era importante para la economía valorarla, colocarle precios, porque como elemento simple no era permitido, o sea, no nos permite un manejo adecuado. Si nosotros hablamos por docenas de zapatos, kilos de naranjas, así no nos permite medirlo. Pero si nosotros le agregamos los precios y consideramos esa variable valorada, sí es permisible. Por eso es que él tomó este hecho y lo consideró como que debemos tener un ingreso real. ¿Qué cosa es el ingreso real? Todo lo que nosotros vamos a tener para poder gastar. Ahora, sobre eso aparece otra variable, que es el gasto agregado, que es la suma de todo lo que las familias planean comprar, o mejor dicho, consumir, y lo que las empresas también van a gastar. Entonces, el gasto agregado va a ser igual al consumo más la inversión. Consumo porque las familias vamos a consumir, e inversión porque las empresas van a realizar sus gastos de inversión para poder crecer. Ustedes saben que las empresas hacen gastos, la idea es de hacer gastos no solamente para mantener, sino la empresa también tiene que hacer gastos para invertir. Y en este supuesto se supone que la empresa se hace para la inversión. También las familias invierten, no solamente las empresas. Por eso es que se plantea acá que es el consumo más la inversión. Las empresas también gastan, las familias también. También, más adelante, conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a ver que se van a incluir todas las compras que el gobierno realiza. El gobierno también realiza gastos. Efectivamente, si no hiciera gastos, ¿cómo es que va a poder brindarnos todos los servicios que nos da? Y resulta ser que el gobierno es el gran motor de una economía, mueve bastante porque son gran cantidad de gastos, de compras que realiza, y son importantes para el manejo de las empresas que los proveen. En primer lugar vamos a ver el consumo. El consumo universalmente se le conoce con la letra C, ¿ya? Y decimos que el consumo es lo que desean o planean comprar las personas. Entendamos por personas a un individuo o las familias. Básicamente en macroeconomía hablamos del aspecto familiar. Ahora, la capacidad de gasto, nuestra capacidad de consumo va a depender de la capacidad de ingreso o de renta que nosotros tengamos. Si nosotros no producimos, no tenemos una capacidad de gastar. La renta que no se consume, o sea, la parte de la renta que no consumimos las personas o las familias, ¿qué hacemos? Se guardan como ahorro. Es donde aparece el otro término, ahorro. Ya tenemos lo que es consumo y tenemos el ahorro. Recuerden y siempre piensen en estos aspectos como personas, razonen como personas. Si nosotros no tenemos un ingreso, no vamos a poder consumir. ¿Y qué es el consumo? Es lo que nosotros planeamos o deseamos comprar. Y lo que nos sobre lo vamos a ahorrar. ¿Cuáles son las determinantes del consumo? La determinante principal del consumo es la voluntad o tendencias a utilizar la renta real para adquirir bienes y servicios. Cuando nosotros queremos comprar algo, es el momento que vamos a realizar un gasto. Mientras nosotros no deseemos consumir algo, no vamos a poder realizar un gasto, no se va a realizar un gasto. Entonces, acá la determinante principal es la voluntad o el deseo que nosotros tenemos, o las familias tienen, o las empresas tienen, de poder realizar un gasto. Así el consumo y la renta están directamente relacionados. Están directamente relacionados porque a mayor necesidad de adquirir o a mayor necesidades que tengamos, habrá mayor gasto. Entonces, por eso es que están directamente relacionados. Mientras más aumenten mis deseos de gastar y de consumir, mayor será mis gastos.
Otras determinantes del consumo son el nivel de precios, la riqueza, la cantidad de bienes duraderos, el grado de endeudamiento y las expectativas que se tenga sobre el futuro. Definitivamente, conforme hay algunas variables que son principales, también hay otras variables que son más pequeñas o son menos importantes, pero también determinan. Por ejemplo, en este caso, el nivel de precios. Por supuesto, nosotros podemos querer comprar muchas cosas, pero si el precio es muy alto y nuestra renta no los permite, definitivamente no lo vamos a hacer. O si es que el precio está bajo, probablemente nos animemos a comprar porque resulta ser una buena oferta. La riqueza, si es que nosotros tenemos mayor cantidad de ingresos o no. Los bienes duraderos, si es que existen los bienes, ¿no es cierto? Otro es el grado de endeudamiento, si es que nosotros tenemos la posibilidad o la institución tiene la posibilidad de endeudarse y hasta qué nivel se va a endeudar. Podemos endeudarnos para invertir o podemos endeudarnos para gastar. Y en fin, las expectativas que podamos tener en el futuro. Si nosotros hoy necesitamos un bien y suponemos que nuestros ingresos van a irse incrementando, podemos asumir hoy esa deuda y la podremos ir cancelando con los ingresos que nosotros podamos tener en el futuro o invertir en algo para que en el futuro nos vaya generando mayor cantidad de ingresos. La pauta del consumo tiende a ser bastante estable. El consumo experimenta desplazamientos hacia arriba con el tiempo, pero la proporción de ingreso dedicada al consumo sigue siendo aproximadamente la misma. Generalmente el consumo siempre va a tender a crecer, las necesidades siempre aumentan, ¿no? Pero los ingresos siempre se mantienen en el mismo lugar. Entonces lo que se tiene que dar es una distribución racional de esos ingresos dentro de lo que nosotros vamos consumiendo. Para esto existen medidas, o dentro de la economía se manejan que hay medidas que nos permiten determinar cuánto es lo que nosotros podemos ir manejando. Son medidas que nos permiten tomar indicadores de lo que nosotros estamos haciendo. Dentro de eso existe lo que se llama la propensión media a consumir. Y la propensión media a consumir es la voluntad de utilizar una proporción de los ingresos, que nosotros lo llamamos en economía como una Y, para el consumo. Se conoce como la propensión media a consumir o el consumo medio. Y no es otra cosa que la aplicación de una fórmula, que el consumo medio es igual al consumo sobre los ingresos. Cuánto nosotros hemos consumido y cuánto nosotros tenemos de ingreso. Nos va a dar una cantidad que nos permite decir que del ingreso nosotros hemos usado el 50% en consumir, del ingreso nosotros hemos usado el 40% en consumir. Nos va a dar un porcentaje que nos permite tomar en cuenta cuánto nosotros estamos destinando de nuestros ingresos a consumir. Cuando los ingresos aumentan, la propensión media a consumir disminuye. Entonces hay una relación inversa. Mientras a mayor ingreso haya, menor será la propensión media a consumir. Un ejemplo de ello es el hecho de que las personas adineradas consumen una proporción menor de sus ingresos que los individuos más pobres, que pueden verse obligados a recibir dinero de otros. Definitivamente, en la medida que nuestros ingresos sean mayores, nuestra propensión media a consumir va a ser menor. Y cuando nuestros ingresos sean menores, nuestra proporción media a consumir va a ser mayor. Definitivamente, los que menos ganamos tenemos menos posibilidad inclusive de ahorro. ¿Y es por qué? Porque nuestros ingresos, pues necesitamos de todos nuestros ingresos para poder cubrir nuestros gastos. Esta medida nos indica cuánto de nuestros ingresos estamos destinando al consumo. Luego tenemos la propensión marginal al consumo, que es otra medida. La propensión marginal al consumo es la proporción del consumo adicional. Un cambio o un incremento en el consumo que tiene lugar por un aumento en el ingreso. Un cambio en el ingreso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un incremento en el ingreso, es lo lógico que pasa, siempre vamos a tender a consumir más. Esta propensión marginal a consumir nos permite apreciar eso, que frente al hecho de que nuestro ingreso haya crecido, en cuánto va a incrementarse nuestro consumo. Por eso se habla del consumo adicional, como consecuencia del aumento en los ingresos. La propensión marginal a consumir es la pendiente de la línea de consumo. Es constante, reflejando una pauta estable del consumo en nuestra sociedad. La propensión marginal a consumir se mide como el incremento o el cambio en el consumo como consecuencia del incremento en el ingreso o el cambio en el ingreso. Entonces, esto, como les digo, nos permite apreciar cuánto se incrementará el consumo como consecuencia de que nuestro ingreso haya crecido. El ahorro. ¿Qué cosa es el ahorro? El ahorro es lo que queda de los ingresos después de descontar el consumo. La determinante principal del ahorro es el nivel de renta real.
Cuanto más altos sean los ingresos, mayor será la capacidad y el deseo de ahorrar. Y este hecho se corrobora siempre. Si nosotros tenemos ingresos mayores, podremos destinar mayores cantidades al ahorro. Pero si nuestros ingresos no son muy altos y nuestras necesidades son muchas, probablemente no quede para el ahorro y, como dijimos anteriormente, probablemente sea necesario que otras personas nos estén ayudando con nuestros gastos o tengamos que recurrir a créditos o al endeudamiento para cubrir nuestras necesidades. También dentro de esto existe lo que se llama como medida la propensión media a ahorrar o al ahorro, que no es otra cosa que la disposición de las personas para destinar una parte de sus ingresos al ahorro. ¿Y esto qué nos va a decir? Nos va a dar un porcentaje. ¿Cuánto nos va a indicar? ¿Cuánto de nuestros ingresos estamos destinando al ahorro? Tanto y como igual que la propensión media a consumir nos indicaba cuánto de nuestros ingresos los consumíamos. Acá nosotros decimos que cuánto de nuestros ingresos van a ahorrarse. La propensión marginal al ahorro también tiene la misma perspectiva que la anterior, en el sentido de que nos va a medir en cuánto se va a incrementar el ahorro como consecuencia de un incremento en nuestros ingresos. Entonces, de tal manera que la propensión marginal al ahorro es la proporción del dinero adicional que se ahorra de los ingresos suplementarios. ¿Y esto en qué cosa se entiende esto? Que es pues el incremento en los ingresos. ¿Cuánto va a incrementarse mi ahorro como consecuencia de que se incremente mis ingresos? Por eso hablamos de cambio o de incremento. Si representamos la función de ahorro como una recta, que es lo que nosotros estamos ahorita haciendo, que es una recta, diremos que el ahorro va a ser igual a menos A más 1 menos B por Y. La pendiente siempre va a ser el 1 menos B, que representa la propensión marginal a ahorrar. 1 menos B representa la propensión marginal a ahorrar, no se olvide. Ahora, la B es la que representa la propensión marginal a consumir. 1 menos B es la propensión marginal al ahorro y la B es la propensión marginal a consumir, lo cual nos indicaría que la propensión marginal a ahorrar más la propensión marginal a consumir debe ser igual a 1. Como los ingresos solamente pueden gastarse, ahorrarse, la suma de las propensiones marginales a consumir y ahorrar es 1. Es decir, debe cumplir que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar debe ser igual a 1, tal como lo estaba afirmando anteriormente. Vamos a hacer acá unos ejemplos, vamos a colocarle valores para que ustedes tengan una apreciación más clara. Si en una economía, por ejemplo, nosotros la función de consumo va a ser igual a 100 más 0.8Y, entonces la función de ahorro por diferencia, por lo que nosotros hemos hecho, va a ser menos 100 más 0.20Y. ¿Por qué es 0.20Y? Porque si en la función consumo, la B, que representa 0.80, es 0.80 la B, por diferencia, 1 menos 0.80 va a 0.20, que en este caso va a ser la del ahorro. Ahora, otro ejemplo, si en un país se tiene una función de consumo de 400 más 0.7Y, entonces le corresponde la función de ahorro menos 400 más 0.25. Se cumple que 0.75 más 0.25 es 1, arriba. 0.80 más 0.20 es 1. Necesariamente tiene que cumplirse esa función. De tal manera que a la hora que nosotros podamos despejar o a la hora que nosotros podemos manejar numerariamente estos términos, nosotros necesariamente tenemos que ver que un requisito tiene que ser que la suma de las dos tiene que ser igual a 1. O por diferencia obtenemos la otra. No necesitamos el dato, simplemente por diferencia la vamos a obtener la otra. La inversión. La inversión está determinada por la tasa de rendimiento de distintos proyectos factibles y por el elemento importante que es el costo de los préstamos, o sea, la tasa de interés. Bien, ustedes saben que no necesariamente las empresas tienen todo el dinero para invertir, pero ¿de dónde se consigue el dinero? De los sistemas financieros, de los intermediarios financieros que nos los proporcionan, pero este tiene un costo y ese costo es la tasa de interés. La pauta de la tasa de rendimiento revela la demanda de la inversión. También se conoce como la eficiencia marginal de la inversión. O sea, la eficiencia marginal se entiende que cuánto es lo que va a producir al máximo esta inversión. Esta es inversamente proporcional a la tasa de interés, porque mientras más alta sea la tasa de interés, esta eficiencia será menor. El costo de los préstamos o tasa de interés se determina en el mercado de valores, ¿cierto? Se determina en el mercado y muchas veces se da no solamente
por el mismo movimiento del mercado, sino que es parte del resultado de la aplicación de la política monetaria que tenga el gobierno en ese momento. Además de la tasa de rendimiento, la demanda de inversión está determinada por el estado de la tecnología, el mantenimiento y el nivel del capital existente, así como las expectativas de futuras ventas. Algunos de estos factores son muy inestables, como los nuevos inventos e innovaciones y los cambios en las expectativas sobre el futuro de ventas. Por eso no es práctico diseñar un modelo de inversión que incluya estos factores. Es suficiente utilizar la demanda de inversión y las tasas de interés. En la realidad y en la economía mucho tienen que ver, y hoy por hoy se maneja mucho lo que son expectativas, se especula con las cosas del futuro, y muchos proyectos se dan en este sentido, en la especulación, lo que puede pasar, porque la tecnología, los movimientos del mercado van cambiando, inclusive las futuras ventas que se pueda tener, simplemente la planificación de que se va a hacer una carretera por determinado lugar, puede simplemente variar el valor de los terrenos y de las compras y de los precios que se puede tener. Entonces todas esas son manejos que se dan. Son variables que si bien, como decimos, a veces no es bueno considerarlas, pero sí hay que tenerlas presente. Keynes, como todos plantean, que debe haber un equilibrio pues en los mercados, debe haber un equilibrio en un gobierno, debe haber equilibrio en todo, porque solamente en el momento que se den el equilibrio, la economía estará conforme, que son diferentes momentos, momentáneos que se dan, porque no siempre se está en equilibrio, pero la lucha es buscar un equilibrio, como nosotros buscamos un equilibrio en nuestra vida, siempre todo el mundo trata de encontrar su equilibrio, su tranquilidad, igual, en todo debe haber un equilibrio. El equilibrio se produce cuando el gasto agregado, ¿no?, es igual a la producción real agregada, al Producto Nacional Neto, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de gasto agregado y el Producto Nacional Neto, es decir, cuando la demanda agregada es igual a la oferta agregada. Si las empresas producen más, se verán forzadas a reducir la producción debido a un exceso de existencias. Si producen menos, tendrán que aumentar la producción porque sus existencias se agotarán. El equilibrio puede darse por debajo del nivel de producción con pleno empleo, ¿no? Ya hemos dicho que el pleno empleo es cuando se utilizan racionalmente todos los recursos existentes. Los negocios ajustan su producción a las ventas, haciendo inventario de sus existencias. Si las existencias son insuficientes, aumentarán la producción. Si las existencias son excesivas, la producción se reduce. Siempre se busca a través del equilibrio la regulación del mercado. Si hay de más, hay que regular, porque no es bueno tener sobrestock en los mercados. El ahorro se puede ver como una filtración de fondos que salen del modelo del flujo circular. Los impuestos y las importaciones son también una forma de filtración. Si se ve la economía como un flujo circular de fondos similar a un motor, en lo que los fondos son el combustible, una pérdida de fondos debido al ahorro causaría una desaceleración de la economía, del mismo modo que una pérdida de combustible afectaría el motor. La economía, como todo, se mueve a través del movimiento de dinero, ¿no?, de un flujo circular, porque el dinero permite que haya más inversiones, etcétera, etcétera. Pero si nosotros guardamos, retiramos el dinero, puede irse desacelerando la economía. Y esto va a obedecer a diferentes causas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos el siguiente modelo, o el siguiente función de consumo, consumo es igual a 500 más 0.8y. Además, la inversión es exógena, o sea, se determina fuera del modelo y equivale a 1500. Para determinar el equilibrio diremos, pues, ¿no?, que en el equilibrio el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión, que ya lo dijimos. Entonces, si nosotros desarrollamos, vamos a encontrar simplemente que en qué momento vamos a estar en equilibrio con un ingreso de 10.000. Y es el producto de lo que ustedes ven en el desarrollo que nosotros estamos haciendo. El ingreso de equilibrio va a ser 10.000. Si nosotros reemplazamos en C, reemplazamos los 10.000 y vamos a encontrar que con un consumo de 8.500 estaremos en equilibrio. Eso es lo que nosotros vamos manejando dentro de la economía. Con 8.500 estaremos en equilibrio con un ingreso de 10.000 soles. Hemos terminado para esto con la unidad número 1 y ahora vamos a continuar con los siguientes temas.